Bueno, les cuento que estamos con el presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, está en la nueva televisión universitaria, él va a almorzar con nosotros. Quiero contarles que él es potosino de nacimiento, está aquí asentado, le agradecemos por haber venido, es abogado de profesión, ha sido parte de la Asamblea Constituyente, ha sido jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo desde el inicio del mandato y también, recordemos, ha sido abogado de Santos Ramírez en el proceso ese de corrupción que se le seguía y le seguía yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Bienvenido, presidente, ¿cómo está usted? Un enorme placer estar al lado de una persona que admiré siempre. Gracias, presidente. Por tu imparcialidad, realmente una excelente conductora. Gracias. Y un honor estar acá. Igualmente, presidente. ¿Qué le dice el hecho de que Alberto Fernández se impuso a Mauricio Macri en la Argentina? Esto está dando mucho que hablar. Bueno, es una noticia halagadora, principalmente para los gobiernos progresistas, pero más allá de ello creo que en Latinoamérica una vez más está pesando mucho en el tema de elecciones el factor económico. Los gobiernos tienen que garantizar estabilidad económica fundamentalmente, que lo que no ocurrió en la Argentina o en el Brasil. La Argentina está más del prácticamente 52%, la inflación, hay una permanente devaluación. Esta mañana amanece con que realmente el peso argentino ha caído. Sí, ha caído. Tremendamente. De verdad, después de estas elecciones, precisamente después de las primarias. Así es. Y lo que no le perdona el pueblo latinoamericano, el pueblo argentino, es que muchas veces uno gobierna en función a sus intereses personales, a sus intereses privados, y no en función a la voluntad de la colectividad del pueblo. Creo que esos han sido los factores fundamentales para que obviamente obtenga un triunfo del 47% prácticamente frente a un 32%, un triunfo aplastador. Y ustedes saben que el grado de participación en la Argentina en esta, como se llama, una especie de primarias que se ha vivido en Argentina, es del 92% de la población ha participado en este proceso. No creo que haya cambios sustanciales ya en la elección del 26 de octubre del 2019 para elegir al presidente, entonces seguramente se va a mantener con algunas diferencias mínimas este criterio. Gracias, Óscar. El menú a elección, el presidente de la Cámara de Diputados eligió ensalada a él, por eso se mantienen. Yo estoy con una milanesa deliciosa también. Lo que tiene nuestro invitado es una ensalada primaveral. Nos estamos anticipando en el tiempo. Verduras fresquísimas que tiene Café Ciudad. Y para Casimira, una milanesa de pollo que por supuesto tiene el toque de Café Ciudad, con las dos sucursales en la Plaza del Estudiante y frente a la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias. Y hay que decir que obviamente todos los productos que tienen estos platos y todos los que tiene Casimira son de Supermercados Fidalga, con agosto al costo. Descuentos del 30, 40, 50%. Consume lo nuestro. Además, con todos los niveles de inocuidad. Supermercados Fidalga, presente en la mesa de los bolivianos. Muchas gracias, Óscar. A ver, presidente, usted es una persona muy importante al interior del movimiento al socialismo, eso no lo podemos negar. Le ha tocado participar en los cambios fundamentales del partido de gobierno, hasta asumió la presidencia interina por unas horas. ¿Cómo y cuándo conoció al presidente Evo Morales? Yo al presidente Evo Morales lo he conocido en el año 1999. Yo he sido ejecutivo de la Federación Universitaria Local de Potosí y miembro de la Confederación Universitaria Boliviana, en esa época antigonista. Y ha habido precisamente un encuentro en Trinidad para elegir al nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, que en ese entonces estaba postulando nuestro amigo Huracán Ramírez. Claro. ¿No? Ahí es donde lo conocí. Escuché un discurso en esa época antiimperialista fundamentalmente, pero de reivindicación de los pueblos indígenas.
Y eso definitivamente marcó mi vida política. No estuve en ningún otro partido político militando más que en el movimiento al socialismo. Y bueno, ya los lazos se estrecharon, hicimos un acuerdo entre la Confederación Universitaria Boliviana y los cocaleros en el año 2003, donde participé. Y en el 2005 ya fui candidato como asambleísta constituyente por el movimiento al socialismo. Ahí empieza. Pero después, no, a diferencia de muchos políticos, me aparté, más me dediqué a mi profesión y retorné después de 12, 13 años nuevamente a ser candidato a diputado. Y ahora está como presidente, imagínense, presidente de la Cámara de Diputados. Y estamos ya en la cuenta regresiva para las elecciones generales. Las campañas políticas están que arden, sobre todo entre los tres primeros que se dicen de todo, a propósito, ¿no? El candidato por Comunidad Ciudadana y expresidente Carlos Mesa decía que están dándole una guerra sucia muy fuerte entre el movimiento al socialismo y el partido de gobierno de Óscar Ortiz, el partido, perdón, que está yendo también a la candidatura de Óscar Ortiz. Bolivia dijo no, con ese contacto que se tuvo con el yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ahora daría la impresión, dicen, que el MAS está con el MNR y con Óscar Ortiz. No hemos sacado nosotros ese tema a la luz pública. Ha sido el yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, desde el exterior, que ha denunciado, pero no es una simple denuncia sin elementos fácticos, jurídicos o elementos de prueba. Hay un extracto que precisamente se tiene ya de manera pública, donde, por ejemplo, el mensajero de PAT deposita $80.000 a cuenta de PAT, ¿no? Y algunos funcionarios depositan entre $240.000. Y precisamente en el año 2001-2002, sumados todos estos depósitos, suma alrededor de $800.000. Entonces la pregunta es, si tú trabajas en una empresa privada, en un medio de comunicación privada, no vas a depositar a la empresa, más bien ellos te van a pagar por tus servicios, tú no puedes depositar, y sumas de dinero realmente fabulosas, ¿no? Entonces, creo que la población tiene que evaluar también el carácter ético, moral de los candidatos, ¿no? Para que precisamente no pasemos lo que están pasando otros países presidentes golpeados con la corrupción, negociando sus intereses personales. Entonces la población tiene que conocer la verdad histórica y el señor Mesa tiene la obligación, en mi criterio personal, moral, de aclarar ese extremo. Él dijo que no lo va a aclarar, ¿no? Que este tema no tiene por qué aclararlo porque es una guerra sucia contra él. En el aforismo vulgar se dice que el que calla otorga. Cuando no hay fundamentos, no hay argumento para defenestrar este hecho, pues obviamente se apela al silencio generalmente, ¿no? Pero nos parecería interesante que esto, obviamente, repito, el candidato pueda aclarar. Nosotros no tenemos compatibilidad con ningún militante del MNR, peor con el señor Ortiz, que creo que representa a un sector oligárquico del empresariado cruceño. Pero para muchos el empresariado cruceño apoya al presidente Evo Morales. Por eso lo asocian cercano a Óscar Ortiz al presidente Evo Morales, y también por las últimas declaraciones del vicepresidente que decía que va a dar una sorpresa. Sí, pero empresarios progresistas, no empresarios que intentan definitivamente hacer una explotación irracional de nuestros recursos naturales, que buscan fundamentalmente una explotación de la mano de obra en nuestro país. No queremos esos empresarios, no queremos como en otra hora. Nosotros habíamos investigado, por ejemplo, algunos empresarios, entre comillas, vinculados a la política antes del 2005. No queremos un Brankovic, por ejemplo, propietario de miles y miles de hectáreas y hasta de una laguna, o
o que se hayan beneficiado de empresas estatales, supuestamente les han convertido en empresas deficitarias para apoderarse y empezar a generar recursos económicos, como lo han hecho a través de procesos de capitalización, etc. No queremos esos empresarios. Sí, nosotros apostamos a esos empresarios progresistas que ganen dinero efectivamente, pero también que compartan su riqueza con el pueblo boliviano. Presidente, tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral, ahora la oposición dice que las primarias solo han sido para legitimar la candidatura del presidente Evo Morales. Además, ha publicado una lista desactualizada, no figura Liébana, por ejemplo, ¿no?, que va como candidata del MAS en Santa Cruz. ¿A su juicio perdió legitimidad el Tribunal Supremo Electoral? No, porque lo esencial, lo importante en mi criterio de las primarias no era legitimizar una candidatura de presidente, vicepresidente, sino de empezar a la democratización de los partidos políticos. Porque antes los militantes de los partidos políticos solo servían para ir a pintar calles o para estar en proclamaciones. Entonces lo que se ha hecho ahora es decir, oiga, usted es militante de un partido político, también tiene derechos y también tiene obligaciones. Y uno de los derechos fundamentales es usted, a través de un voto, elegir a sus candidatos. Imperfecto, lógico, porque recién están haciendo. En el transcurso del tiempo iremos perfeccionando, ¿no? Sería importante que, por ejemplo, sea un carácter obligatorio la participación en un proceso electoral de las primarias, ¿no? Entonces, que haya definitivamente candidatos que salgan de la representatividad del pueblo. Ese es el primer elemento. Segundo, se ha democratizado hasta el manejo económico, porque ahora los partidos políticos, con culminada el proceso electoral, tienen que entregar estados financieros al órgano electoral, es decir, una rendición pública. ¿De dónde han sacado la plata para hacer la campaña? Eso es lo que tienen que justificar fundamentalmente. Y además, ustedes saben que el 19... ¿El Movimiento al Socialismo va a justificar de dónde sacó la plata? Así es, de dónde, qué aportes. Por ejemplo, muchos dicen qué campaña terrible o qué presentación terrible que hicieron en Santa Cruz con mucho dinero de por medio. Así es, vamos a justificar que nosotros, por ejemplo, como diputados, aportamos voluntariamente 500 bolivianos cada mes. Eso es un aporte voluntario, que lo hacemos durante 4 años ya, no lo hacemos en las campañas nomás, ¿no? Y también tienen que justificar, comunidad ciudadana, de dónde han sacado los más de 10 millones de dólares, ¿no? Porque en campañas y en kermés, por favor, no insulten a nuestra intelectualidad, jamás se va a poder reunir sumas de dinero eficientes, ¿no? Y yo recuerdo que en un concierto de Queen nomás se reunió 8 millones de dólares, pero más de 10 millones de dólares es imposible. Entonces ellos tienen que transparentar, ¿no? Ahora tienen que transparentar. Y el otro elemento que se ha incorporado definitivamente con la ley de partidos políticos, que es un avance significativo, particularmente en la profundización de la democracia en Bolivia, es que los partidos políticos en su estatuto, en su reglamento, el 19 de julio tenían que establecer su plan de gobierno, sus principios ideológicos, ¿no? A veces, discúlpenme el término, no son ni limonada ni chicha, son qué inclinación ideológica tienen. Tienen izquierda, son de derecha, cuál es su programa político. Y ya conocemos de Comunidad Ciudadana por nuestro programa político, son 8 hojitas que han presentado, ¿no? Pues léalo el pueblo boliviano, que no quiere que Bolivia sea un estado extractivista, por ejemplo, ¿no? Eso significa... Por eso son importantes los debates. Qué interesante sería que el presidente Evo Morales acepte también debatir con, en este caso, Carlos Mesa, que es el que le ha pedido, también lo ha hecho Óscar Ortiz, ¿no? Si habría una postura coherente, estoy seguro que el presidente acepta. Pero tantas contradicciones. Hace un mes atrás ha dicho que no va a debatir con un candidato ilegal, que es Evo Morales y Álvaro García Linera. Está ahí en los medios de comunicación, señor Mesa. Ahora dice, voy a debatir, cuidado que mañana pasado se desdiga. O sea, tenemos miedo de la improvisación que asume en el tema político el señor Carlos de Mesa. No es una persona, discúlpenme, seria, con principios, con una definición, con una postura claramente definida. Entonces, así no se puede manejar seriamente la política en nuestro país.
Son los asambleístas que ahora sugieren hacer ajustes a la ley de organizaciones políticas. Vuelvo con el tema de la oposición, porque ellos consideran que esta ley nunca veló por buscar los principios de la democracia. Pero por supuesto que sí, nada es perfecto. La ley es emergente de la falibilidad humana y en la aplicación efectiva a la realidad de la ley, sí, obviamente se tiene que subsanar varios defectos. Yo hablaba, por ejemplo, de incorporar un principio en la ley de que sea la participación de todo militante obligatorio en el voto, ¿no? Y además poner un límite de militantes. Imagínese, el MNR ha tenido aproximadamente 1.900 votos en todo Bolivia de sus militantes. No ha tenido representación, no ha tenido votos en Beni, no ha tenido votos en Chuquisaca, en otros departamentos. ¿Y cómo puede el órgano electoral dar personalidad jurídica con representación a nivel nacional? ¿Cómo puede decirle el órgano electoral que es un partido político a nivel nacional con 1.600 militantes? Hay que poner un mínimo también, por lo menos un 2 o 3% del padrón nacional que debería tener mínimamente un partido político para habilitarse en un proceso eleccionario. El partido político no es una reunión de 2 o 3 personas, por favor, debe ser definitivamente una cosmovisión y una representación de todos los sectores sociales. Hay la necesidad de modificar la ley, hay la necesidad de hacer algunos ajustes en base a la praxis y a la realidad que se ha aplicado la ley. Presidente, todos apuntan a que el movimiento al socialismo ya no va a obtener los 2 tercios que lo ha ido fortaleciendo todo este tiempo. ¿Cómo piensan gobernar ahora? Muchos dicen que no va a ser tan sencillo. Lo que, sin ser muy triunfalista, lo que estamos seguros es que nuestro presidente va a ganar las elecciones, no va a haber segunda vuelta, bajo la interpretación sindirética jurídica de la Constitución, que establece que cuando el presidente no tiene el 51%, la diferencia entre el primero y el segundo debe ser mayor de 10%, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que no va a haber segunda vuelta. Y si habría una duda, el objetivo es garantizar los 2 tercios de voto. Y es importante, lo digo como presidente y con la experiencia de diputado. Los diputados de la oposición no votan ni por sus proyectos departamentales. Estamos aprobando proyectos para canalización de hospitales, del sistema universal de salud gratuito, la ley del cáncer que estamos tratando. Ellos jamás votan, nunca votan, ni cuando beneficia a su región. Estamos construyendo una escuela, caminos, carreteras, no votan. Entonces, si no va a haber 2 tercios, se va a inviabilizar varios proyectos que van a beneficiar en última instancia al poblador, a la región y al departamento. Un mea culpa, presidente, de parte del movimiento al socialismo, en temas como la corrupción, en temas como el narcotráfico. Destacamos la economía, es verdad, pero muchos dicen que va a empezar a tener una caída y que seguramente se va a sentir una vez más, una vez que ya se sepa quién es el próximo presidente de Bolivia. Sí, tenemos que saber reconocer como políticos, definitivamente, pese a las iniciativas que hemos planteado, hemos declarado constitucionalmente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Hemos promulgado una ley, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que aplica penas draconianas a los corruptos, pero aquí lo que nos falla es fiscal, policías, jueces, que lamentablemente también son parte de esta red de corrupción. El político entra a la cárcel y más tarda en entrar que en salir. Ese es el problema. Nunca hay juicios, nunca terminan los juicios. Entonces, ahí sí que el gobierno tendrá que ajustar mucho más, fundamentalmente, y evitar ese tema de corrupción y obviamente tener una mayor rigurosidad, fundamentalmente en la ley y en los jueces, en los fiscales. Ojalá. A partir del 6 de agosto de este año vamos a implementar ya el Código de Procedimiento Penal, las modificaciones. Ojalá, es una parte importante
que habla de los juicios, de la celeridad de los procesos, no me gustaría ver no al campesino que ha robado una oveja en la cárcel, sino al corrupto que ha robado plata de nosotros estar en la cárcel. Ahí, ¿no? Espero que se haga esa modificación y ese cambio. Gracias, señor presidente, por habernos acompañado aquí en la Nueva Televisión Universitaria. Es una primera entrevista. Vamos a invitarlo en una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas que son de interés. Muchísimas gracias, Casimira. Gracias. Amigos, gracias. Los dejamos con nuestro noticiero del mediodía. Y nosotros continuamos almorzando porque no lo he dejado ni probar estas delicias. ¿Cómo no? Chao, amigos. Cuídense. Gracias. Casimira en familia.